Nos dice que atendió a esta persona durante 3 meses. Es un paciente varón de 49 años, mide 1,80 m y pesaba 116 kilos, con una materia grasa de 30 kilos aproximadamente, es decir, que esto suponía un 25,8% de la masa total. Y frente a una materia magra, en masa muscular, de 86,4 kilos, y que bueno, que en el momento refería ir a entrenar ejercicios de fuerza durante 5 días a la semana, aproximadamente 1 hora también de ejercicio aeróbico, unas 3 veces por semana. Nos dice que es un hombre con mucha masa muscular y que el exceso de grasa es predominantemente a nivel visceral. Comenta el compañero que empezaron trabajando de manera cualitativa con alimentos, también ordenando las diferentes comidas, ya que presentaba bastante desorden a nivel de alimentación. Si el compañero está conectado, luego nos puede ampliar un poquito más sobre este desorden. Que trabajaron a través de distintas fotografías pues, para poder abordar conceptos como porciones, que también trabajaron con recordatorios de 24 horas. Y bueno, que se hizo una planificación de alimentación, se calculó también cuánto podía estar gastando a través de la actividad física y supuestamente a nivel teórico, bueno, teórico práctico en este caso, daba un déficit de unas 600-700 calorías. ¿Qué ocurre? Y lo que nos va a interesar, y por eso lo vamos a poder aplicar a través de la entrevista motivacional, que a partir de la tercera consulta, al ver que no había resultados, de nuevo entiendo que los resultados únicamente planteados como la pérdida de peso, que quizá eso ya es algo que nos va a servir para reforzar ciertas conductas del paciente, a partir de la tercera semana, indagar un poquito más profundamente, lo que llegas a la conclusión de que estaba mintiendo sobre la frecuencia de las caminatas, ¿vale? Ya que era quizá con una frecuencia de una semana, y sobre algunos aspectos de alimentación, ya que estaba con un consumo de cerveza bastante elevado los fines de semana. Aunque sí que es cierto que por la información que pudo obtener a través de un conocido, sí que iba todos los días al gimnasio. Siempre que hablaban de las emociones, esta es una de las dificultades que os vais a encontrar, el paciente o cliente pues no quería ver cómo repercutían en sus hábitos y decía que tampoco creía mucho en la psicología y que eso le restaba un poquito de importancia. Muy importante lo que nos plantea el compañero a continuación. Él dice que se sintió bastante ofuscado con este paciente ya que no conseguía ningún resultado y más allá siente que ahora tiene más herramientas para realizar una mayor atención. Bueno, y que quizás desde la entrevista motivacional se puede trabajar un poquito más estas mentiras. Esto directamente me parece muy buen caso porque nos conecta automáticamente quizás con ese caso clínico que yo os presentaba en la primera píldora, la introductoria, la entrevista motivacional, a la parte de psicología. Simplemente pues tenemos un paciente que parece llegar bastante motivado, que parece que nos transmite buenos resultados, pero que al final, por una vía o por otra, tenemos la sensación de frustración, esa sensación de no sé qué está pasando. Lo que os decía es que teníamos que alejarnos de sentirnos de esta manera. Como vemos, nuestro compañero nos dice que en ese momento incluso se pudo llegar a enfadar o que le pudo llegar a molestar. Aquí es fácil, si no hemos trabajado desde la entrevista motivacional, llegar a frases del tipo, pues es que es un perezoso, es que es un mentiroso, es una cuestión de compromiso y no lo está haciendo. Tener frases de que cuando ellos quieran lo haremos y de lo contrario es una pérdida de tiempo. También puede darnos la sensación de que estamos poco preparados para manejar o que no se nos da bien el trabajo con la obesidad. En este sentido, simplemente lo que él comentaba, pues desde la entrevista motivacional puedo incluso llegar a situarme, puedo darle una respuesta y sobre todo puedo plantearme cómo trabajar a partir de ahora. A ver, os voy a llevar directamente a lo que quizás está apareciendo, ¿vale? Estamos ante un caso en el que ya tenemos identificada una resistencia, ¿vale? El hecho de haber comprobado que nos está mintiendo o simplemente ver que nos está tirando para atrás el acceso a cierta información, como puede ser la del carácter emocional y cómo interfieren esas emociones en sus conductas o hábitos, pues lo primero que tenemos que ver es que ha aparecido un pequeño muro entre el entrenador y el cliente, en este caso entre vosotros dos. Desde la entrevista motivacional, como os decía antes, vamos a considerar que esta resistencia del paciente también puede ser un problema del entrenador. No es para culpabilizaros, no es para que os sintáis peor, simplemente es porque lo bueno de que la resistencia pueda aparecer a través de una mala gestión mía es que puedo cambiar la gestión.
Por lo tanto, ¿qué vamos a intentar hacer en este caso? Pues lo primero, identificar la resistencia y lo segundo, prevenir su aparición. Os voy a dar, aquí va a ser de carácter preventivo. Vamos a ver qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir con un cliente. Y luego nos iremos a este caso concreto, determinaremos la etapa, veremos cómo podemos trabajar con él. Bueno, simplemente recordaros este cuadro que, como os proponía, lo podéis imprimir, es decir, qué podemos hacer, cómo podemos identificar. En este caso ha aparecido la mentira, que iría en una forma de negación, es decir, sería una forma de argumentar y de negar. ¿Por qué? Porque, como bien nos decía nuestro compañero, él tenía la sensación de que estaba achacando, estaba desvalorizando, estaba retando, incluso estaba mostrando descontento con los resultados obtenidos, como que estaba pasando esa pelota a la parte del entrenador. Pero por otro lado, también es cierto que estaba minimizando o tenía cierta reticencia o cierto desacuerdo, es decir, estaba negando una dificultad más a nivel emocional, no quería acceder tanto a esa parte de la evaluación o a esa parte del tratamiento. Es decir, nos podría cuadrar en que el cliente cuestiona la habilidad, el nivel de conocimientos del entrenador o del propio tratamiento en sí, y por otro lado, el cliente expresa o no reconoce ciertas dificultades a nivel emocional. Por lo tanto, perfecto. Lo primero que hemos identificado es que ya estamos cumpliendo esta resistencia. Lo que nos puede llevar o que tenemos que ver es si hemos actuado mucho en esta dirección. Ya como autoevaluación, lo que le propongo a este compañero y a todos los que os podáis sentir identificados, que vais a ser muchos, yo mismo, es inevitable el reflejo de corrección. ¿A qué nos referimos con este reflejo de corrección? Pues como bien hemos visto en las píldoras, es el reflejo natural de ayudar recurriendo a los argumentos positivos y explicar por qué es necesario el cambio y cómo llevarlo a cabo. Es como esa lucha en la balanza entre el entrenador y el cliente, lo que yo os decía, si el entrenador presiona mucho para cambiar, motiva mucho en por qué el meter ese entrenamiento, el por qué el ejercicio aeróbico y tanto el de fuerza le puede ayudar a rebajar ese nivel de grasa visceral, a nivel médico, a nivel familiar, a nivel de imagen corporal, si nos centramos mucho en eso, pues puede ser que el cliente haya mostrado la aparición de esa resistencia, que en este caso la identificamos a través de la mentira, pero bueno, la podríamos identificar a través de una negación, la podríamos identificar a través de cortar el entrenamiento, de no esforzarnos durante el entrenamiento. Por lo tanto, la primera clave, el primer concepto clave que nos tenemos que llevar es que en este caso tú como profesional tienes que animar al cambio pero no insistir en el cambio. No sé si cuando veas esto ahora mismo eres capaz de ver si quizás hemos abusado un poquito de este reflejo de corrección. En este sentido, lo que vamos a hacer a partir de ahora también es cómo podemos prevenir su aparición. Es decir, vamos a ver cómo podemos evitar que aparezca este muro entre el entrenador, el profesional y el cliente, y va a ser evitando todo aquello que nos lleve a una relación de desigualdad. En este sentido, pues ordenar, amenazar, intentar convencer de cambiar, interpretar o aprobar cierta conducta por parte de nuestro cliente, incluso cuestionar si nosotros empezamos a plantear que nos empezamos a defender, empezamos a cuestionar que no es el tratamiento, no es el entrenamiento o los cambios a nivel nutricional lo que no está siendo efectivo, él se puede estar sintiendo ahí cuestionado. Intentemos, a pesar de que nos estamos sintiendo a lo mejor un poquito atacados, no poner a prueba, ni hacer bromas, ni cambiar de tema. Como veis, simplemente esto lo que nos lleva directamente es a quizá qué estilo de comunicación hemos tenido como profesional. Yo te llevaría a ver si nos hemos movido desde el principio, desde el estilo de guía o ha sido más directivo acompañante. Recordar simplemente las claves de que el estilo de guía era el emisor, el que escuchaba y ofrecía la información experta, pero solo cuando era necesario. Es decir, que vamos a intentar ni hacer demasiado ni demasiado poco para ayudar y lo que le vamos a dar entonces a este cliente el papel de avanzar y descubrir desde su propio punto de vista. Parece que no lo está haciendo porque el punto de vista desde el que está avanzando es él ha adoptado nuestro estilo, él ha adoptado las propuestas y directamente nos está mintiendo pues porque está intentando evitar algún tipo de consecuencia o quiere hacernos creer algún tipo de consecuencia. Eso es lo que ya nos puede poner el punto de vista es de que no está obviamente en una fase de acción. Aquí simplemente vamos a ir a los modelos del cambio, ¿vale? Acordaros que algunas de las claves es que las personas que modifican su estilo de vida pasan a través de distintas etapas
aquí tú ya cuando nos planteabas en la consulta qué podía estar pasando, dabas la contemplación o precontemplación. Bueno, vamos a ver, vamos a tener en cuenta que cada etapa representa una actitud y una motivación diferente, por esto no nos vamos a sentir atacados por estas mentiras o el no avance de nuestro cliente, sino que lo vamos a ver como un proceso normal y únicamente para esto sirve este curso. Vamos a ver cómo nos podemos adaptar como profesionales. Simplemente lo último, sabed que las personas pueden girar varias veces alrededor del proceso antes de alcanzar un cambio estable. No depende de nosotros cómo se muevan, sino depende de nosotros adaptarnos a ese movimiento. Es un baile con el cliente, no es forzar los pasos de ese baile. ¿De acuerdo? Aquí directamente voy a cambiar de presentación porque nos vamos a ir a trabajar con este caso concreto. ¿Vale? Lo primero que propongo que hagas a partir de ahora es ¿en qué etapa? La primera pregunta que te tienes que hacer en este caso, compañero, ¿en qué etapa del cambio se encuentra mi cliente? ¿Y por qué? ¿Vale? Eh, en tu caso, voy a recordar un momentín, me decías que podía estar en la etapa contemplativa. Vale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué clave sería para discriminar si es una etapa contemplativa? Pues quizás la aparición de la ambivalencia, ¿vale? La precontemplación sería esa etapa de negación y la contemplación sería cuando ya ha aparecido ambivalencia. No sé si en tu caso has podido discriminar algún tipo de discurso de ambivalencia para situarlo en esta etapa de contemplación. Es decir, no sé si por un lado él sí que ha expresado que el exceso de grasa o esta grasa visceral le parece algo a cambiar, o directamente ha venido diciendo que quiere cambiar, pero no hemos identificado muy bien ese discurso del cambio. Entonces ahí, dependiendo de si está en precontemplación o en contemplación, vamos a ver esa resistencia en cuál de las dos etapas se mueve, lo cual nos va a llevar a plantearnos cuáles son las dificultades concretas de la etapa en la que está, ¿vale? Y cómo me tengo que adaptar como entrenador. Yo te voy a pedir que examines muy bien si está en esa etapa precontemplativa o contemplativa, pero te voy a decir cómo trabajar en los dos casos, ¿vale? Y por último, cuáles van a ser los objetivos concretos en esa etapa y qué herramienta puedo utilizar para mi próxima sesión. Imaginemos que a través de su discurso en las próximas sesiones vemos que no solo aparece la mentira, sino que es que no está ni siquiera ese discurso a favor de cambiar, porque la persona, aunque está viniendo a tratamiento, ¿vale? Que aquí es la importancia de la evaluación, no sabemos si está viniendo y la motivación es simplemente que su mujer le deje en paz, no sabemos si le ha dado el médico un susto. Lo que vamos a intentar ver es si la persona no ve o no quiere ver ningún problema en su conducta. Obviamente, la relación con la parte emocional la niega. O sea, que ahí sí que estaría precontemplativo. Él no considera que sea un motivo de preocupación. ¿Cuáles van a ser las dificultades si llegamos a situar a este cliente en una precontemplación? Pues que no considera que tenga un problema, que no cree que su comportamiento tenga consecuencias negativas, que la confianza en sí mismo es muy bajita y que los aspectos negativos del cambio superarían a los positivos. Entonces, ¿qué es lo que te tienes que proponer como profesional? Las siguientes metas: lograr un buen vínculo con tu cliente, buscar un objetivo para él, porque a lo mejor os habéis puesto ya con la psicoeducación a nivel nutricional, con el entrenamiento, pero te pregunto, ¿tú eres capaz ahora mismo de contestar por qué él quiere cambiar? Y no solo basarnos en los que nos diga el primer día, sino en una conversación. Ahora veremos con qué herramientas, ¿vale? Pero buscar un objetivo para él, no el objetivo con el que él venía, que a lo mejor puede ser no real. Me ha dicho el médico que tengo que hacer este cambio. Mi mujer se ha empeñado en que quiera hacer este cambio. ¿Vale? Tengo el hígado graso, tengo que cambiar. Bueno, pero vamos a ver por qué realmente. Y sobre todo vamos a trabajar sobre creencias erróneas. Ahí a lo mejor hay que hacer un papel de psicoeducación. Quizás hay que ver bien la parte del alcohol, cómo está interviniendo, la parte emocional, aunque no le guste. Puedes hacer ahí un trabajo, entiendo que no eres psicólogo, puedes empezar un trabajo de psicoeducación de las emociones y luego, si vemos que es necesario, derivar. Eso siempre. El trabajo multidisciplinar es una gran ventaja. Bueno, lo que te he dicho, vamos a crear esa alianza, vamos a intentar vincular con no caer en ese reflejo de corrección que yo te decía, no vamos a hacer que sea una lucha entre ventajas de cambiar, ventajas de no cambiar, simplemente vamos a hacer que él se mueva. Queremos quitar ese muro que ya ha aparecido, así que vamos a intentar irnos al estilo de guía y vincular.
Nos vamos a intentar alejar del estilo directivo que sin querer por formación profesional, nutricionistas, médicos, entrenadores, incluso los psicólogos es el que aprendemos en las facultades y en el día a día. Vamos a intentar irnos a ese estilo guía y reconocer qué podemos estar no haciendo bien, cómo hemos podido crear esa desigualdad. Luego, como te decía, vamos a enfocar, vamos a buscar el objetivo de este cliente. Para eso vamos a utilizar preguntas abiertas y esta es la clave, encontrar ese objetivo, ir con una linterna y de repente descubrir realmente por qué quiere cambiar, es lo que nos va a mover de la etapa precontemplativa a la contemplativa. En este caso, el uso de preguntas abiertas sobre temas generales. Que ya se las has dicho, bueno, no pasa nada, vamos también a reconocer, oye, quizá nos hemos puesto demasiado pronto yo me he puesto a darte herramientas para cambiar, pero se me ha olvidado preguntarte algunas cosas. Es decir, ahora que ya hemos empezado, incluso pues por no reconocer ahí una dificultad o decirle directamente que miente, le dices, bueno, ya hemos empezado, ya tú me dices que has empezado a hacer algunos cambios, no estamos encontrando los resultados, me gustaría conocerte un poquito más. ¿Por qué querías cambiar? ¿Qué puede ocurrir si sigues sin esta pérdida de peso? ¿Qué puede ocurrir si a pesar de que estás ya haciendo cambios, nunca le vamos a confrontar y decir que está mintiendo? Si ya a pesar de que estás haciendo cambios, ¿qué puede ocurrir si duran poco? O si una semana va bajando y a la siguiente menos hasta que lo terminamos abandonando. Incluso le podemos sugerir lo que pensamos que está ocurriendo, pero sin decirle que tenemos pruebas externas. También pueden ser sobre aspectos concretos. ¿Qué piensas al ver el resultado de este cuestionario? Le puedes intentar pasar algún cuestionario sobre el uso del alcohol o algunas preguntas concretas o incluso alguna prueba médica que él tenga. Oye, ¿qué sientes al ver esta analítica? ¿Cómo te afecta el consumo de alcohol en tu día a día? Sé que no tiene que ver con esto, no te quiero decir que tengas un problema, pero cuéntame cómo te relacionas tú con él. A través de preguntas abiertas. Ahí va a ser muy importante cuando él nos responda la escucha reflexiva. Acordaros, vamos a ser un espejo de lo que él piensa para que él se dé cuenta de lo que está pensando. Esa es nuestra función como profesionales. Te recomiendo empezar, compañero, con un reflejo simple. Simplemente, pues no puedo dejar de fumar o de beber esa cerveza porque cuando me junto con mis amigos acabo haciéndolo. Así que no crees que no puedas dejar de tomar esa cerveza porque acabas haciéndolo si te juntas con tus amigos. Le devolvemos lo mismo. ¿Para qué? Para que él se escuche, procese y nos amplíe la información. Luego podemos ir a un reflejo más complejo cuando interpretamos un poquito y el reflejo emocional cuando directamente lo que vamos es a la emoción que puede tener debajo. Te recomiendo que todavía no pases a estos reflejos más que nada porque la alianza tiene que ser muy buena y si hay mentira de por medio es porque la alianza todavía nos ha generado, ¿vale? Él nos ve como una persona que le va a evaluar, quizá porque nos hemos movido desde ese estilo directivo. Justamente, si hemos identificado esa resistencia, esa mentira, vamos a afirmarle mucho, ¿vale? Quizá no estamos obteniendo los resultados, eso es lo que te decía, no te vayas a resultados únicamente de peso. Sin embargo, es cierto que me estás contando que estás yendo todos los días al gimnasio. Quizá no has salido todos los días a caminar, imaginad que ya nos cuenta eso. Quizá no estás siendo capaz de salir a caminar, quizá a nivel de alimentación no has llegado a todo, pero vamos a centrarnos en lo que sí, porque eso habla muy bien de ti. Es que era imposible un cambio como el que quizás yo he pecado en proponerte cambios que son a largo plazo y te los he propuesto como si los tuvieses que conseguir esta semana. No, yo ya sé que esto va a ser pasito a paso. Así que bueno, vamos a reforzar, vamos a afirmar, vamos a hacerle que se crea que es capaz de cambiar porque seguro que aunque no esté haciendo todo y quizá por eso nos está mintiendo, porque no se está viendo capaz, y eso es una de las dificultades de la precontemplación, lo cual también nos indicaría que se mueven estas etapas, a través de nosotros afirmarle, de reconocer los recursos, de reconocer los cambios que sí está siendo capaz, podemos hacer que aumente esa motivación. Y luego simplemente podemos trabajar a través de explorar los valores, pues hacemos esta escala de valores y vamos explorando qué cosas son importantes para él, cómo le gustaría ser y estar dentro de 5 años, qué cosas le gustaría cambiar para conseguirlo. De esa manera nos vamos a esos extremos para que él también siga trabajando su propia motivación. ¿Vale? No sé si has hecho este trabajo, no sé si ahora mismo se puede hacer porque a lo mejor este cliente ya ha abandonado, pero si no, nunca es tarde. Aunque tú te hayas puesto a trabajar con él en una etapa de acción durante 3 meses, siempre se puede volver. Acordaros, esto era cíclico, también nuestro trabajo puede ser cíclico. A mí me ocurre mucho y es algo de lo más difícil una vez que estás trabajando con un paciente en una etapa de mantenimiento, tener que volver a las herramientas de la contemplación. Pero hay que hacerlo, porque por eso nos basamos en un modelo que ha mostrado eficacia. ¿Vale?
interdisciplinar, es decir, eso lo hago yo como psicólogo, pero lo puedes hacer un nutricionista, un médico, un entrenador. Así que bueno, esto de explorar valores siempre va a ser importante porque él se va a descubrir a sí mismo el por qué quiere cambiar. Y luego lo que te decía, proporcionar información objetiva o desconocida, pues le damos algunos estudios, incluso le podemos decir, le podemos mostrar estudios en los cuales esa grasa visceral informa sobre algunos aspectos concretos de salud, pero no asustarle, sino que él lea y nos diga, oye, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Cómo crees que puede esto afectarte a través de las preguntas abiertas? Y luego reflejamos su preocupación por su salud, las cosas que ya le puede estar ocasionando de salud, las dificultades que encuentra en el día a día, ¿vale? Imagínate que o bien hemos trabajado con él ya esta primera etapa contemplativa o que directamente cuando tú te pones a evaluar un poquito más a través de la entrevista motivacional, lo que ves es que la persona está ya en precontemplación, es decir, que cuáles son los fallos más comunes que te vas a poder encontrar, cuáles son las dificultades de esta etapa antes de cerrarla o intentar pasar a la contemplación, pues intenta no caer en preguntas y respuestas, intenta no inventarte o inferir lo que realmente está diciendo, es decir, vamos a que nos lo diga a través de preguntas abiertas. Vamos a no utilizar información médica para asustar, que quizás eso ha podido crear esa barrera, ese muro y por eso nos está mintiendo, para que no pensamos que es una persona no comprometida. Vamos a intentar no repetir una y otra vez la misma información. Vamos a no inventarnos nosotros o transmitirle cuáles son las causas que tiene que cambiar o las cosas que tiene que cambiar, el por qué cambiar. Y vamos a no recriminar al cliente su conducta actual, porque esto último es lo principal que les lleva a mentir. Si yo siento que me voy a llevar un reproche, si yo siento que se me va a juzgar, si yo siento que me van a ver como alguien más débil, voy a mentir porque no me apetece sentirme así. Eso va a ocurrir sobre todo cuando todavía no estamos muy acostumbrados a no actuar desde el estilo de vida. Como te decía, imagínate que ahora ya sí, o bien porque lo has trabajado, o bien porque en su discurso lo identificas, lo que vemos es esta ambivalencia. Tenemos discurso de cambio, discurso de mantenimiento, razones a favor y en contra de cambiar. Pues bien, ¿qué dificultad nos vamos a encontrar? Pues que los aspectos negativos del cambio van a superar a los positivos, que la confianza en sí mismo va a seguir siendo baja y que no va a saber cómo comenzar. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los objetivos del profesional? Pues lo primero, intentar ayudar a resolver esa ambivalencia a favor del cambio, evaluar posibles barreras que pueda estar encontrándose, porque ahora solo estamos evaluando el resultado final y es la mentira, pero sabemos por qué, porque puede estar mintiendo porque no está yendo todos los días a caminar. Pues vamos a evaluar las posibles barreras y vamos a seguir intentando aumentar la autoeficacia, porque hasta que él no se sienta capaz, no va a estar en una etapa de acción. Para eso vamos a evocar. Evocar es traer el discurso del cambio y reflejarlo cuando aparezca. Nos vamos a seguir moviendo con las mismas herramientas. Preguntas abiertas, reflejo. Pero ahora vamos a ver, vamos a evaluar su deseo. ¿Cómo le gustaría que cambiasen las cosas? ¿Qué espera conseguir cuando lo haya cambiado? ¿Qué es lo que no le gusta de la situación actual? Por otro lado, ¿qué sí le gusta de la situación actual? Acordaros, la ambivalencia. Nosotros no presionamos sobre los argumentos a favor de cambiar. Vamos a ver su habilidad, su autoeficacia, su habilidad percibida para lograr este cambio. ¿Cómo puedes llegar a hacerlo? ¿Qué crees que puedes llegar a cambiar? Incluso le podemos dar opciones de tratamiento muy progresivas. ¿Qué opciones te parece más factible? ¿Cómo te ves empezando? Parece que ir al gimnasio lo estás haciendo. Quizás un buen comienzo. ¿Por dónde podríamos seguir? ¿Cómo lo ves? Que incluso nos conteste él, porque si nos está mintiendo es porque le hemos puesto algo que no se ve capaz de conseguir. Vamos a ver los motivos específicos para cambiar, por qué querrías hacer más ejercicio, por qué querrías comer de una manera más saludable, ordenar ese hábito alimentario que te puede traer de beneficio, o simplemente la importancia o urgencia global, la necesidad que tiene ahora mismo, cómo de urgente te parece, cómo de importante es ahora mismo para ti este cambio que yo te propongo. Vamos luego a explorar extremos. ¿Qué es lo que más te preocupa de esa obesidad o de esa materia grasa a largo plazo? ¿Qué crees que puede acabar pasando si no hay ningún cambio? Tanto con el alcohol, con la alimentación, con la actividad física. ¿Qué crees que sería lo mejor de hacer este cambio? ¿Qué consecuencias positivas tendrías? Como veis, nos vamos a ir a explorar extremos. En forma de pregunta abierta, ¿para qué? Para reflejar lo que él piensa. Él necesita escucharse, necesita resolver él mismo esta ambivalencia. Nosotros vamos a ser un espejo.
Y luego te propongo esta herramienta, la principal, escalas de confianza. Del 0 al 10, como he preparado, te sientes para y ahí descompone. Está claro que para ir al gimnasio todos los días a lo mejor está en un 8 porque lo está haciendo, pero para salir a caminar, imagínate que te dice un 3. ¿Por qué estás en un 3 y no en un 0? Es decir, primero vamos a los argumentos positivos, vamos a reforzar su parte que sí que está comprometida, que sí se siente capaz. Pues quizás por el tiempo, porque estamos en invierno, quizás porque no le gusta salir y solo caminar, quizás porque cuando está solo no sale de él el salir a dar el paso, pero luego una vez que está fuera sí que se lo pasa bien. Vamos a ver qué necesitarías para pasar de un 3 a un número más elevado. No tiene por qué ser un 10, puede ser un 5, un 6. Pues a lo mejor una persona con la que salir, a lo mejor un horario, a lo mejor hacerlo en una cinta en vez de fuera por la temperatura. Vamos a que nos lo descubra él. Y luego únicamente nos ofrecemos cómo podría ayudarte yo a pasar del 3 a un 6, a un 5. Ahí estamos generando también vínculo con él. Porque no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, sino que le estoy preguntando qué puedo hacer yo por él. Es un cambio totalmente diferente. Así, además, estamos reforzando que no nos tenga que mentir cuando viene, porque si yo no le pongo los deberes, sino que simplemente me ofrezco y le digo cómo quiero ayudarle, va a poder mostrarse mucho más sincero. Que trabajemos desde esto no quiere decir que vosotros no tengáis objetivos como profesionales. Es más, como tenéis objetivos, estáis trabajando desde este enfoque, porque es el que ha mostrado ser eficaz para un cambio a largo plazo. ¿Vale? Ir más rápido no quiere decir hacerlo mejor. Así que movernos desde este estilo no quiere decir que le dejemos a él hacer lo que quiera. Simplemente estamos trabajando con su motivación, que eso ya es trabajo. También podemos trabajar con el cuadro de ambivalencia, aspectos positivos de cambiar, aspectos positivos de no cambiar, aspectos negativos de cambiar y aspectos negativos de no cambiar. Últimamente, el otro día en un congreso que tuvimos gente que se dedicaba quizá más a la parte de nutrición, a la parte de actividad física, estas dinámicas, sobre todo para los entrenadores, las podéis transformar en experienciales. Es decir, esto que yo suelo trabajar en consulta con una hoja, un entrenador lo puede hacer en una sala de un gimnasio. Lo podemos hacer a través de pesas. Cada pesa es un tipo de argumento. Nos movemos en la sala. Nosotros estamos en el centro con todas las pesas. Aspecto positivo de cambiar, porque quiero mejorar mi salud. Para ti, ¿esa cuánto pesa? ¿Es una pesa de las pequeñitas, de gramos? ¿Es de kilo? ¿Es de varios kilos? ¿Es de 10? Que él vaya poniéndole. ¿Por qué? Porque es a través de un ejercicio experiencial, ya entrenando es una manera también de resolver su motivación. Ah, pues para mí la salud únicamente son 2 kilos. Pues me la llevo a ese cuadrante. Luego, aspecto positivo de no cambiar, pues que me da pereza. ¿Y la pereza ahora mismo cuánto te puede? Pues 4 kilos. La llevamos allí. Es una manera de ir moviéndonos. Incluso es una manera de empezar a hacer un ejercicio de fuerza. ¿Vale? Que esto me viene muy bien saber cómo podéis vosotros trabajar para yo adaptarme con este trabajo motivacional a vuestras actividades. Vamos a intentar trabajar con la motivación, pero no solo motivación, sino autoeficacia percibida de este cliente. Vamos a explorar qué cambios ha cometido en el pasado, ha sido capaz, ¿vale? A lo mejor esta pérdida de grasa no la ha hecho antes, pero vamos a ver qué cosas sí ha hecho. ¿Qué cambios has hecho en tu vida que te han resultado difíciles en un primer momento? Pueden ser cosas, pueden ser cosas de todo tipo. Pueden ser cosas desde trabajo, formación, pueden ser cosas a nivel de familia, pueden ser cosas de horarios. ¿Qué cosas has conseguido hacer que en un principio no sabrías si serías capaz? Incluso a lo mejor ese estilo de mentir ya lo ha hecho con su mujer, con sus hijos, cada vez que ha sentido que no estaba a la altura. Vamos a reforzarle. ¿Cómo lo conseguiste en aquella ocasión? Vamos a reforzar la fuerza de voluntad. No nos vamos a creer el estigma que hay con la obesidad. No son personas más vagas, no son personas más perezosas. Es más, seguramente de los máximos dirigentes de las empresas que más dinero generan en el mundo pueden cursar con sobrepeso y una obesidad. ¿Por qué entonces le traslademos ciertas características? Vamos a hacer que él no se lo crea. ¿Con qué obstáculos te encontraste y cómo los superaste? Vamos a reforzar esa capacidad de sentirse útil, de sentirse motivado, de sentirse capaz. ¿Cuáles son los fallos más comunes que podemos caer en esta etapa de contemplación en la cual la ambivalencia va a ser la clave? Pues que nosotros seamos los que intentamos proporcionar los argumentos a favor de cambiar. Es decir, lo que había dicho
parece que en este caso hemos identificado una resistencia, quizás nos hemos, aunque sea sin querer, puesto en ese estilo directivo y decir, ¿por qué tienes que cambiar? ¿Por qué te va a ayudar? ¿Cómo vamos a empezar? ¿De qué manera lo vas a conseguir? Te doy un plazo, te doy un objetivo esta semana. Quizá no estaba en esa etapa todavía. Y vamos a intentar no centrarnos en modificar los argumentos en contra del cambio. Es decir, no le voy a intentar convencer de por qué esa cerveza no le hace bien, no le voy a intentar convencer de por qué permitirse todo tipo de alimentos ese fin de semana no es lo más útil, no le voy a informar de por qué si no empieza a intentar salir a caminar no le va a beneficiar en su salud. No, voy a preguntarle qué barreras ha tenido, voy a preguntarle por qué no está siendo capaz. Porque de otra manera, aunque sea verbalmente, es un castigo. Y a nadie le apetece ser castigado. Entonces quizá está yendo obligado a nuestra consulta, a nuestro entrenamiento, y como está obligado, lo que hace es mentir porque no le apetece pasar ese mal trago. Así que simplemente pregúntate si has cometido alguno de estos dos fallos y sobre todo recuérdate, ponte lo apuntado, el entrenador tiene que animar al cambio, pero no insistir en el cambio. Bueno, acordaros que estos tres pasos siempre los podemos llevar a cabo, nos esté yendo ya bien con el paciente, cliente o no, directamente. ¿En qué etapa del cambio se encuentra? Me he parado a pensar esto. ¿Por qué? Tengo discurso o sea, tengo verbalizaciones suyas, puedo evaluar su discurso y sé situarlo. Si no, me centro en ello. Una vez que sepa su etapa, cuáles son las dificultades concretas de esta etapa, que eso lo he dado yo en las píldoras, ¿a qué me voy a tener que adaptar como entrenador? Adaptarse ya es trabajar, no quiere decir ceder. ¿Y cuáles son mis objetivos concretos en esta etapa? A lo mejor no son de entrenamiento o de nutrición, son simplemente de motivación. Pero ¿qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué voy a trabajar de lo que hemos visto? Bueno, no sé si con esto he resuelto tu duda. Si necesitamos más a través del foro, igual que has hecho esta vez, vuelves a plantearme. Pero te he dado lo primero, lo que yo creo que está ocurriendo, que es la aparición de esa resistencia, por qué puede haber ocurrido, así que el primer trabajo ahí de identificación, y luego avanza en establecer en qué etapa precontemplativa o contemplativa se encuentra, porque la mentira va a aparecer en las dos, ¿vale? Y sobre todo, una vez que lo tengas, a trabajar. Vamos a empezar a aplicar lo que te he dicho y me vas comentando las dificultades a las que te has tenido que enfrentar, qué es lo que más te cuesta, porque te puedo dar algunos consejos clave, o incluso cómo podemos transformar algunas de esas herramientas de comunicación en ejercicios como los que hemos dicho, más experienciales, más prácticos en vuestro trabajo del día a día.